Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. Hoy vemos que ha avanzado mucho el tema de la depresión, de la angustia, la ansiedad de jóvenes y hemos visto incluso grandes comunidades de jóvenes que cada día más están afectados por los demonios, por la posesión demoníaca. Simplemente hoy me voy a referir con todo gusto a la posesión demoníaca y el poder que tenemos para liberarlo. Esto le puede servir a muchos papitos, a muchas personas, a muchos cristianos, a muchos creyentes, para entender nuestro poder y autoridad que tenemos sobre los demonios. Yo sé que la posesión demoníaca, sabemos, y la Biblia lo muestra, es real. Los demonios poseen capacidad para alterar los instintos, la fuerza física, la percepción mental de las personas. Aunque la Biblia no explica en detalle cómo es que actúan los demonios en el nivel físico y en el nivel psicológico, los relatos bíblicos hoy son estudiados por expertos psiquiatras que han colaborado en centenares de casos de posesión demoníaca, como el doctor Richard Gallagher, que escribe que los demonios son ángeles caídos y que es real y que esos tienen mucha inteligencia, mucha capacidad, mucha sabiduría, mucho poder. Entonces uno diría, pero si tienen todo ese poder, sí, pero esos testimonios también de expertos ministros en liberación, por misericordia de Dios, yo me incluyo en ellos, de liberación cristiana, y el estudio bíblico, lo comprobamos que las experiencias que hemos tenido coinciden con los relatos bíblicos sobre liberación y el poder y la autoridad, autoridad, ¿te acuerdas que decimos poder, autoridad e identidad cristiana? En la Biblia, por ejemplo, en Marcos 5, se relata lo del endemoniado, el caso del endemoniado de Gadara, que asolaba la región de los gadarenos. Se dice que nadie podía atarlo, ni aún con cadenas, que había roto cadenas y grilletes que los desmenuzaba con sus manos. O sea, era una fuerza descomunal. Un hombre que se rompía los sepulcros, que se golpeaba contra las piedras, tenía la conducta destructiva, abría los sepulcros, se hería con las piedras, muestra una acción refleja con un estado de la mente alterado y de sus instintos de conservación alterados. También vemos casos, y los hemos estudiado en nuestro Ministerio de Liberación, Carlos Medina, y los hemos visto, tendencias suicidas inducidas por demonios, igual a como se relata en Marcos 9, el caso de ese jovencito que se arrojaba al fuego y se arrojaba al agua con una conducta autodestructiva. Eso parecen conductas contrarias al instinto de conservación con que Dios nos creó. Dios nos creó a los seres humanos con un instinto de conservación que está en la base del cerebro, lo que llaman el cerebro reptiliano. También, por ejemplo, los espasmos físicos y los gritos. Fíjense que causaba convulsiones a ese muchachito, parece que era un epiléptico, y le hacía echar espuma por la boca. Entonces esto refleja una clara manipulación física y del cuerpo humano, como ocurre también, por ejemplo, con la mujer jorobada que narra que estaba en una iglesia, en la sinagoga, en Lucas capítulo 13. Entonces era una enfermedad causada por los demonios, porque Jesús le identificó inmediatamente. Esa mujer llevaba 18 años y asistía a la iglesia, o sea, era una creyente, era una judía creyente, pero le causaba la deformidad física de doblarle su columna. ¿Cuántas personas nosotros también hemos tenido la oportunidad de liberar personas que tienen atada la columna? Y hemos tenido la oportunidad de liberar epilépticos. Hemos tenido, para la gloria de Dios, la oportunidad de liberar gente que está en posesión demoníaca con legiones de demonios terribles. Entonces, así como Gadareno.
Los demonios también tienen el poder de causar engaños, porque vemos como en la escritura, por ejemplo, se habla como también de cómo le manipula y se disfraza de ángel de luz Satanás, y muchas veces hay personas que van a ciertos curanderos o a chamanes o a otros brujos y se disfrazan de ángeles de luz. También tienen poder para hacer sanidades, son para hacer sanidades falsas o para engañar, porque a eso vino. La naturaleza destructiva de los demonios está clara. En la misma Biblia, el Señor Jesús nos repite muchas veces, como dicen lo mismo que es en Juan 10:10, que dice Jesús que yo vine a traer vida eterna, vida en abundancia, pero que el ladrón, se refiere a Satanás como ladrón, viene para matar, para robar y para destruir. Las posesiones demoníacas descritas en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en el libro de los Hechos también, nos enseñan que el objetivo de los demonios es la destrucción física de las personas, la destrucción emocional, espiritual, de su hogar familiar, la destrucción económica y la ruina en muchas otras áreas de la vida de las personas, hogares, familias y descendencias. Entonces el poder de los demonios es cierto, es real, pero el poder de Jesús es superior, es todopoderoso. El poder que nos da Él a nosotros y nos delega es también superior y todopoderoso para expulsar a los demonios más fuertes y a los más numerosos demonios de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, en nuestras congregaciones, de nuestras familias, porque los demonios son familiares. Los demonios están por generaciones en linajes, pero también están en territorios. Muchas veces vemos a pastores, iglesias, congregaciones que no creen en la liberación y lo que le están es dando lugar a que el demonio siga camuflado, actuando y haciendo estragos. El poder de los demonios entonces puede causar estragos, pero la autoridad de Cristo sobre ellos es mucho mayor. Los demonios que habían, por ejemplo, invadido al endemoniado gadareno, reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. El demonio líder que hablaba y dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, y que ha venido como antes de tiempo a causarme, dijo, a causarnos daño. Y le clamaban, fíjese que los demonios también oran, claman, le clamaban, le rogaban que no los expulsara de esa región. Ellos estaban en esa persona, pero causaban estragos en esa región de Gadara. Que los dejase entrar en los cuerpos de los 2000 cerdos que pasían en el hato contiguo. Fíjense que Jesús tiene entonces autoridad y los demonios reconocen quienes tienen autoridad en Cristo. A mí también a veces me han clamado, me han rogado y me alegan, me dice, esta alma es mía, esta alma es mía, porque las personas le dan autoridad. Me están reclamando y a veces gritan, hacen espectáculo y terminan dando alaridos cuando sale. ¿Pero por qué? Porque el poder no lo tengo yo, el poder es de Dios y la autoridad es de Cristo. Y Jesús nos dio autoridad y el Espíritu Santo nos llena de poder que nos transmitió a los creyentes, porque en mi nombre echaréis fuera demonios, en mi nombre pisaréis serpientes y escorpiones, o sea, todos esos brujos, hechiceros, chamanes, cosas terribles. Y nos da autoridad para, ¿cómo desarmar a los demonios también? Aprende a desarmarlos primero, porque es que si tiene autoridad, porque tú estás en pecado, tú estás en maldición. Por eso, en los Salmos 51, por ejemplo, y 32, una mejor forma de quitarle el poder, de quitarle las armas al demonio, es confesando con toda humildad ante el Señor y decirle, Señor, yo tengo estos pecados, Señor, yo me desnudo ante ti. Esa es la intimidad con Dios. Yo soy incapaz, Señor, no tengo el poder. Y tengo este pecado de robar, o este pecado del adulterio, de la fornicación, de la masturbación, tengo este pecado de la pornografía, he sido cruel, en mi familia veo estos patrones repetitivos de depresión, de locura, de tristeza, de cáncer, de enfermedades. Ayúdanos, Señor. Yo veo en mi familia incestos, o yo no sé qué haya en tu familia, en tus linajes. Mira qué tienen tus primos, tus tíos, tus abuelos, tus hermanos, tus nietos, tus sobrinos, qué linajes hay de divorcios, de separaciones, de ruina, de ladrones, de incestuosos, entonces de crueldad, de mentira, de engaño. Y dile, Señor, tú sí conoces mi linaje, tú sí conoces las maldiciones generacionales y las causas de esas maldiciones, que debieron ser actos de brujería, de hechicería, de maldición. Eso es lo que destruye al demonio, lo desarma, le quita el poder. Jesús dice, arrepentidos y creed.
Y está en los Salmos 51. El rey David cuando empezó a confesar en el Salmo 32, Señor, lávame más y más, límpiame más y más de la maldad que hay en mí. En pecado me concibió mi madre. Y no, si el rey David, que era tan poderoso y tan ungido y cayó en tanto pecado y pide ese perdón, pues nosotros también hagamos lo mismo. Pero por último, lo más importante, nosotros tomamos autoridad en Cristo y quienes nos humillamos ante Él, nos desnudamos y clamamos para que Él nos lave, nos limpie, Él nos limpia, Él nos regenera, Él nos libera, Él nos hace renacer de nuevo, pero sobre todo nos da autoridad. Porque en el capítulo 12, por ejemplo, del libro de Apocalipsis, versículos 10 y 12, dice que el diablo, Satanás, ha descendido con mucha ira porque sabe que le queda muy poco tiempo en la tierra. En cualquier momento viene la segunda venida del Señor Jesús y nos levantará, nos arrebatará las nubes a los que estemos vivos y estemos en Cristo, que tengamos esa rectitud, ese cambio, esa regeneración, y a los muertos que fueron creyentes de Él los va a levantar de sus tumbas. Y es la segunda venida de Jesús. Pero grave los que no estén en Cristo. Pero los que estamos en Cristo, dice la palabra, que nosotros los que le adoramos realmente, que habitamos en las alturas de la adoración, reclamándole, dándole gracias, cantándole, adorándole, sobre todo humillándonos, humildes de corazón, humildes reconociendo que Él es desnudándonos ante Él. Él es el esposo de la iglesia. Él es el esposo de la iglesia es la esposa. Y la iglesia en la intimidad se desnuda ante Jesús nuestro Señor y le pide y le dice, tú sí conoces la maldad que hay en mí porque en pecado me concibió mi madre. Tú sí conoces las maldiciones generacionales que afectan mi vida, mi hogar, mi familia, que ha afectado a mis generaciones. Tú sí sabes, borra y perdóname esas rebeldías, esas rebeliones. Y dice que mientras que uno no confiese, los huesos se secan. Entonces, Señor, yo quiero que mis huesos sean renacidos, que mi vida, mi alma, mi mente sea tuya, Señor. Lávame y límpiame y perdóname de todos los pecados. Y empieza uno cuando uno recibe poder del Espíritu Santo, porque la palabra dice, y recibiréis poder de Él. Entonces, cuando sobre vosotros venga el Espíritu Santo. Y en Apocalipsis 12, que dice que ha descendido con mucha violencia, mucha fuerza, con mucha ira el demonio, porque sabe que le queda poco tiempo, también nos da las armas de los últimos tiempos. Invoque la sangre de Cristo, porque dice que ellos le han vencido los que invocan la sangre de Cristo. Yo invoco la sangre de Cristo, imparto la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo, bendigo y limpio a mis hijos con la sangre de Cristo. Y dice que con el poder del testimonio de la palabra. Entonces aprende la Biblia, decreta salmos, decreta los evangelios, decreta las oraciones de Jesús, decreta el Padre Nuestro y actúa sobre todo en el nombre de Jesús. Ahí están los poderes para expulsar en el nombre de Jesús. Te ato, te encadeno, te amarro. Ato al hombre fuerte que está en esta persona, que está en mi hijo, que está en mi casa. Ato al hombre fuerte de esta enfermedad y lo ato y lo reprendo y le ordeno que se vaya fuera de mi hijo, fuera de esta persona, fuera de mi vida, fuera de mis finanzas, fuera de mi casa. Se va, lo ato, lo encadeno, lo amarro y limpio los aires por el norte, por el sur, con la sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo limpio por el occidente, por arriba, por abajo, por el oriente. Limpio las tierras, nuestros cuerpos, nuestras finanzas en el nombre de Jesús y echo fuera y lo ordeno que se vaya al fondo del mar y no vuelva nunca más. Este podcast de liberación. Y los esperamos martes 7:30 de la noche, hora colombiana, en directo. Transmitimos y ministramos liberación, sanidad y milagros. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Liberación, el podcast.